Hola mis queridos hackers, hoy vamos a hablar sobre array.map. Si tú has visto mis videos anteriores, tal vez sabrás de que yo casi no utilizo ciclos dentro de mi código porque los ciclos son difíciles de leer. Normalmente los ciclos te dan muchísimo poder para iterar en arrays y otras estructuras de datos, pero son muy difíciles de usar en el sentido de que cuando vas a leer ese código, si no está preparado, si no está arreglado de muy buena manera, van a ser difíciles de entender. Así que normalmente yo no utilizo ciclos, utilizo funciones que iteran en mis estructuras de datos como la función map, y es por eso que creo que array.map es una de las funciones más importantes. Así que basta de charlas y vamos a mirar para qué sirve mi función .map y cómo la puedo usar. La función array.map me sirve para iterar por cada uno de los elementos de mi array y hacer cambios, hacer modificaciones a cada uno de los elementos. Un ejemplo sencillo es, en este caso vamos a hacer que cada uno de los elementos sea multiplicado por 2, y para esto vamos a crear un nuevo array const duplicado. Vamos a escribir array.map y dentro de map va a recibir una función que recibe 3 parámetros. El primer parámetro es el valor en el cual en este momento estoy iterando. Por ejemplo, primero voy a verificar con el valor 1, luego voy a verificar con el valor 2, luego voy a volver a llamar la misma función con el valor 3 y así sucesivamente. El segundo es el índice. Recordemos que cada uno de los elementos de un array está parado en un índice diferente. Está en el 0, 1, 2, 3 y 4. Así que el índice es el lugar en el array donde está ese elemento. Normalmente no es tan común utilizar este índice, pero a veces hay algunas ocasiones donde lo necesitas, así que por eso es que este elemento está ahí. Y el tercer elemento es el array completo. Si necesitas acceder al array dentro de esta función por alguna razón X o Y, podrías utilizar la referencia que se está enviando este señor dentro de la función en sí, en vez de tener que acceder a este array desde afuera. Si yo necesito verificar algo en mi array, no tengo que escribir array, sino de pronto en este caso referencia array, lo cual hace que esta función sea todavía más fácil de transportar a otros módulos, porque no dependes de que este array esté en este contexto, sino puede estar dentro de otro lado y tú puedes simplemente acceder al array completo desde este tercer parámetro, pero muy rara vez tenemos que usar estos dos últimos parámetros, así que voy a borrar. Como estábamos hablando, queremos hacer una función que duplique cada uno de los números que está en este array, así que vamos a terminar esa función. Vamos a escribir retornar valor multiplicado por 2. Vamos a ver cuáles son los resultados. Console.log duplicado. Como podemos ver, el valor en vez de ser 1 ahora es 2, ahora en vez de ser 2 es 4 y así sucesivamente. Ahora, importante, console.log no modifica el array original. El array original, como podemos ver, sigue intacto. Genera un nuevo array con los resultados de la iteración. Ahora, tú me dirás, bueno, pero ¿dónde sirven este tipo de cosas? ¿Dónde yo los puedo utilizar? Como te digo, array.map es de las funciones que yo más utilizo dentro de JavaScript, porque cada vez que tengo que hacer algún tipo de ciclo, donde tengo que hacer algo con cada uno de los valores de un array, en vez de utilizar un ciclo for, un ciclo while o un ciclo do while, lo que hago es utilizar una función map. No sirve para absolutamente todos los casos, pero yo creería que gran cantidad de casos de bucles y ciclos se pueden cubrir con esta función map y con otras además que me ayudan a hacer otro tipo de operaciones dentro de los arrays, como filtrar, como verificar si al menos hay un valor que cumple una condición, etcétera, que los puedes ver en otros videos dentro de esta serie. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más cercano de un tipo de problema al que te podrías enfrentar dentro de un trabajo real. Para eso lo que tenemos aquí es, imagínate que tienes un sistema donde un profesor tiene que enviar una lista de estudiantes y tú tienes que guardar esa lista de estudiantes en una base de datos con su email. Algo muy importante antes de guardar un email dentro de una base de datos es normalizar ese email para que todos los emails estén en minúscula. Eso es muy importante porque a la hora de buscar un email en una base de datos no tienes que preguntarte si un email está todo con mayúscula o todo con minúscula o tienes algunas combinaciones de letras, sino simplemente buscas todo el email por minúscula. Así que antes de guardarlo, lo recomendable sería realizar algo que llamamos dentro del mundo de la programación serializar. Serializar es preparar unos datos para que sean guardados de la manera correcta. Es organizar, es cambiar los datos, arreglarlos un poco para que cuando los vaya a guardar yo en mi base de datos o en el sitio final donde yo los quiero guardar, se guarden de manera satisfactoria. Así que en este caso, mi caso de serialización es hacer que esos emails estén todos guardados de la manera correcta. Para eso, yo lo que puedo hacer es escribir students.map y lo que voy a hacer aquí es abrir una función. Vamos a
a escribir en este caso una función tradicional por si no conoces las funciones flechas, y voy a escribir que el primer parámetro va a ser student en singular, no el grupo de students, sino un solo estudiante. ¿Qué voy a hacer con cada estudiante? Simplemente voy a convertir cada email en lowercase, en minúsculas. Para eso lo que hago es escribir student.email es igual a student.email.toLowercase. Esta función me permite a mí convertir todos los emails en minúscula, muy sencillito, y luego retorno el objeto completo. De nuevo yo retorno el objeto student. ¿Listo? Ahora, antes de guardarlo en la base de datos, lo que voy a hacer es guardar esto en una variable const serialized students. Voy a colocar igual. Vamos a imprimir el valor de esta nueva variable para ver qué tenemos como resultado. Serialized students, y vamos a correr este código. Y tenemos que efectivamente mi nuevo array cuenta con los mismos emails que inicialmente teníamos, pero ahora todos ellos están en minúscula, y ahora sí podríamos guardarlo en la base de datos que nosotros estemos usando. Si queremos volver un poco más entendible, un poco más legible este código, podríamos optar por convertir esto en una nueva función que sea un poco más fácil de entender. Para eso lo que puedo hacer es convertir esta función en una función flecha, si yo quiero, si me gustan las funciones flecha. Para eso voy a eliminar esta palabra función, voy a escribir una flecha gordita con estos dos caracteres y voy a eliminar el paréntesis del primer elemento, el primer parámetro de la función, porque cuando yo estoy utilizando en una función flecha solo un parámetro, no necesito los paréntesis, y el resto del cuerpo podría dejarlo igual y ya tendríamos una función un poco más pequeña. Pero para terminar de volverla más entendible, lo que puedo hacer es convertirla en una nueva función con un nombre propio que se llame const serialize student, y voy a copiar aquí el valor de esa función y voy a reemplazar esa función que tengo yo abajito con mi nueva función. De esta manera el código es un poco más legible. ¿Por qué? Ahora cuando yo voy a leer el código, yo veo que la variable constante serialized students, estudiantes serializados, es igual al array de estudiantes punto y mapeo, y cada uno de los estudiantes voy a serializarlo. Es un código que casi se lee en inglés. Obviamente el término serialización es un término que no conocemos normalmente afuera del inglés, pero si yo me pongo a mirar esta línea de código es muy fácil de entender, y es ahí donde tenemos un código limpio. Y bueno, espero que les haya gustado este video. También tenemos otro video dentro de esta serie donde abordamos otros métodos importantes dentro de JavaScript, otras funcionalidades interesantes que puedes tener presente a la hora de escribir un código más limpio o a la hora de escribir tu código simplemente. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video, mi querido hacker.